Hola, hoy vamos a ver cómo instalamos nuestra impresora Pixma G550, así que vamos a ello. Bien, pues ya tenemos aquí nuestra Pixma G550 lista para ser instalada. ¿Qué es lo que tenemos? Pues hemos preparado nuestras botellas de tinta, también nuestros cabezales, así que lo primero que haremos pues será enchufar nuestra máquina. Recordad, enchufáis la máquina, le vais a dar al botón de encendido y nos va a pedir que seleccionemos el idioma. Una vez hemos seleccionado el idioma y le confirmamos que este es el idioma que nosotros queremos, veremos que nos va a salir en pantalla un mensaje de aviso en el que nos pide que instalemos nuestros cabezales de impresión. Así que es muy sencillo el procedimiento. Levantamos la tapa de nuestra impresora y preparamos nuestros cabezales de impresión. Recordad que hay dos cabezales, ¿vale? Y están marcados con las letras R y L. R del inglés right, derecha, y L del inglés left, izquierda. Así que no hacemos nada más que quitar los precintos, que tiraremos a nuestro punto limpio. Recordad que tenemos dos precintos. Bien, el siguiente paso es levantar la tapa de nuestro carro. Y vamos a coger nuestro cabezal y vamos a instalar el cabezal con la letra L, ahí donde nos pone L. Recordad que la letra L la tenéis también en la parte superior de la tapa, ¿vale? La tenéis ahí, así que lo único que vais a hacer es colocarla y dejar que caiga él solito sobre el carro. Ahora vamos a hacer lo mismo con el cabezal del lado derecho, con la letra R, y lo vamos a instalar en su hueco correspondiente. Recordad que se deja caer, habéis visto que es sencillo y que fácilmente entra. Y lo único que hacemos ya es bajar nuestra tapa y hacer que presione hasta que escuchéis un clic. Bien, ya hemos casi instalado los cabezales y así que vamos a presionar cada uno de los dos botones y completamos la instalación de nuestros cabezales. Bueno, pues ya tenemos nuestros cabezales instalados. El siguiente paso, cargar la tinta en la máquina. Es muy sencillo. Fijaos que cada botella tiene una forma diferente en la boquilla. ¿Y por qué es esto así? Pues muy sencillo, para no confundirnos de color. Es decir, que no carguemos la tinta gris en, por ejemplo, la boquilla de la tinta roja. Es difícil que ocurra, pero puede suceder. Podríamos confundirnos, ¿por qué no? Así que, fijaos que la forma de cargarlo es muy sencillo. Levantamos la tapa del color de tinta gris, y lo que vamos a hacer es simplemente dejar que caiga. Y vais a ver cómo la tinta va a caer sola sin moverlo, sin hacer absolutamente nada. Me voy a callar un momento para que escuchéis cómo la tinta va cayendo. ¿Veis cómo cae? No hay que hacer absolutamente nada. Mientras va llenándose la tinta gris, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ir llenando la tinta roja. Levantamos, ponemos y dejamos que caiga. Vamos a repetir el mismo procedimiento con la tinta magenta y se va a ir llenando. Vamos a esperar unos segundos porque ya veis que el proceso es muy sencillo, muy rápido y es totalmente automático. No hay que hacerle absolutamente nada para que se llenen los diferentes depósitos de tinta. Bueno, fijaos que ya hemos llenado la tinta de 3 de los 6 colores que tiene la Pixma G550. Es muy sencillo. Habéis visto que no hemos tenido que hacer absolutamente nada. La tinta no gotea, es un procedimiento totalmente limpio, muy sencillo, muy rápido y no lleva ningún tipo de complicación. Así que estos 3 colores ya estarían cargados. Pero ¿qué ocurre? Que nos quedan otros 3 colores, así que vamos a ello, ¿no? Yo creo que merece la pena que veamos cómo se realiza la carga de tinta ahora del resto de las botellas. Bueno, pues ya tenemos nuestras tintas cargadas, así que solamente queda quitar las botellas de tinta e ir cerrando los tapones correspondientes y habéis visto que el procedimiento es tremendamente sencillo. Prácticamente hemos terminado ya de instalar nuestra impresora Megatank, así que lo único que haremos será ya cerrar nuestra máquina, dejar que la máquina empiece a hacer sus movimientos, ajuste y lo más importante, lo que está haciendo ahora mismo es cargar la tinta dentro de todo el sistema y toda la mecánica de la máquina. Pues esto es todo, no tiene mucho más misterio. La verdad es que instalar un equipo de la serie G, un equipo Megatank de Canon, es muy sencillo, como habéis visto, sencillo, rápido y lo más importante, limpio. ¿De acuerdo? Así que ahora no queda nada más que invitaros a que cojáis vuestra impresora y os pongáis a ello. Así que hasta luego.